Ahora nos enlazamos hasta Washington con la periodista Lila Abed, a quien le agradezco nos haya tomado esta llamada. ¿Cómo estás, Lila? Muy buen día. Sheila, muy buenos días. Un saludo desde el Capitolio de Estados Unidos. Al contrario, gracias por aceptar esta llamada y bueno, pues un día emblemático el que se está viviendo hoy ahí en Estados Unidos, en Washington, justamente como lo mencionas, en este Congreso de los Legisladores Federales, a un año de que haya ocurrido este asalto que llenó de miedo a las personas que se encontraban ahí. Así es, el primer aniversario del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero llega en un momento en el cual el presidente Joe Biden tenía que asegurarle a los estadounidenses que el estado de la democracia sigue fuerte y que el sistema político puede fortalecerse aun cuando se ha visto una alta polarización en el sistema democrático de Estados Unidos, y por eso vimos un poderoso discurso que acaba de dar aquí en la sede del Congreso de Estados Unidos. Yo estuve presente en su discurso y fue muy claro en su lucha en contra del presidente Donald Trump, a quien nunca mencionó por su nombre, sino solamente por expresidente o mi antecesor. Es una estrategia muy interesante porque el presidente Joe Biden suele y no acostumbra a nombrar a su antecesor, pero en este momento tan clave, en un momento en el cual el expresidente pues fue el actor, fue una persona que instigó de manera directa la violencia, la agresión, pidiéndole a sus simpatizantes el pasado 6 de enero desde la Casa Blanca que caminaran la avenida de Pensilvania hasta el Capitolio de Estados Unidos para frenar el conteo oficial de los electores del colegio electoral, para que pudiera ya tomar protesta el entonces presidente electo Joe Biden el 20 de enero. Esto también lo dijo el mandatario estadounidense en su discurso. No solamente atentó y fue un ataque directo a la democracia de Estados Unidos, sino a la voluntad popular, a la transición pacífica del poder, que es uno de los pilares emblemáticos del sistema político de Estados Unidos, pero que también es un momento en el cual el país tiene que unirse para frenar la desinformación y la red de mentiras que ha difundido el expresidente Donald Trump, al igual que varios de los que lo siguen, sus simpatizantes, y que una gran nación enfrenta la verdad, y que esto es una de las cuestiones que va a tener que atender el presidente Joe Biden de cara a las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre de este año, en donde se va a reelegir la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 36 gubernaturas, y lo que está tratando de frenar la Casa Blanca es que siga una ola de desinformación, de mentiras sobre la capacidad electoral del sistema político de Estados Unidos, debido a que de nuevo reafirmó que no hay ninguna prueba de que hubo fraude en la elección presidencial del 2020 y que tampoco lo va a haber en estos próximos comicios. En este sentido, Lila, como bien nos comentas, ¿no? En el caso del presidente Donald Trump, que aunque lo ha negado en varias ocasiones, sí, pues incitó a que sus seguidores asaltaran el Capitolio de los Estados Unidos para intentar frenar la certificación de la victoria electoral del actual presidente Joe Biden. Sin embargo, en ese sentido, pues vemos cómo Donald Trump nunca ha asumido esta culpa y siguen las investigaciones en su contra y sigue diciendo que pues no fue así. Y no lo va a asumir nunca. Parte de la estrategia de Donald Trump, bien como lo dijo el presidente Joe Biden, le importa más el poder, le importa más el ego, sus propios intereses, que el bienestar y la democracia de Estados Unidos. Y no es algo el expresidente Donald Trump. Es muy preocupante porque 8 de cada 10 ciudadanos estadounidenses están preocupados por el futuro democrático del país, pero aún más alarmante es que más del 90% de los republicanos siguen pensando que la elección presidencial del 2020 fue un fraude y que el presidente Joe Biden está gobernando de manera ilegítima. Y estos son los grandes retos que tiene por delante el Partido Demócrata, porque gran parte de la sociedad estadounidense sigue pensando que hubo fraude. Y esto es algo que no sucedió. El mismo presidente Joe Biden lo dijo en su discurso: no hay pruebas de que hubo un fraude electoral en las elecciones pasadas presidenciales en Estados Unidos. 93 senadores dijeron que había perdido el expresidente Trump, pero vemos que esta es la manera en que gobernó durante 4 años el expresidente Trump. Fue el único mandatario en Estados Unidos que ha enfrentado 2 juicios políticos en tan solo un mandato, es decir, en tan solo 4 años. Vamos, es
claro que la estrategia de desinformación, de mentiras, es algo que ha sido muy atractivo para la base electoral del ex gobernante republicano, pero ahora es el reto de aprobar una reforma electoral que está estancada en el Senado actualmente para proteger el derecho al votar, para hacer que el día de la elección sea un día festivo y para que la mayoría de la gente pueda obtener una boleta por correo, debido a que más de 27 estados en Estados Unidos, la mayoría son republicanos, han impulsado reformas e iniciativas para restringir el derecho al voto. Entonces estamos viendo un escenario muy preocupante, muy polarizado en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump canceló una reunión, una conferencia de prensa que tenía prevista para el día de hoy y anunció en un comunicado que va a hablar de sus inconformidades a mediados de mes en un meeting desde Arizona. Entonces todavía sigue muy vigente la figura del expresidente Donald Trump y creo que aquí el fondo del mensaje de todo, que también es un pilar de la política exterior del actual mandatario de Estados Unidos, es la democracia contra la autocracia. Y en términos internos de la política estadounidense, pues en realidad son los estadounidenses, la democracia estadounidense en contra de un expresidente que pues trató de implementar una autocracia y debilitó las instituciones, los principios y las normas democráticas de una de las democracias más antiguas de la historia. Lila, como bien ahorita nos estabas comentando, este tema de la polarización, que es algo que no solamente se ve en Estados Unidos, sino que lo podemos percibir en otros países, como en el caso de México, pero tú que estás ahí en el Capitolio, otro tema que me llama mucho la atención y que creo que es de destacar, es que a partir de este asalto al Capitolio, pues hemos visto cómo se ha blindado mucho más el Capitolio, cómo existe un miedo de los legisladores, porque para personajes extranjeros o incluso propios de ahí de Washington, pues el Capitolio era, se pudiera decir, como hasta un centro turístico, que siempre había pues muchas personas caminando, entrando, sin tantos pues prohibiciones, y ahora pues se ve hasta desolado cuando se ven fotos. Me imagino que hoy hubo gente por el mensaje del presidente Joe Biden, pero ya es más difícil acceder a él. Sin duda, hay un aumento de presencia de seguridad de agentes de la policía del Capitolio alrededor y en las inmediaciones del Capitolio en estos momentos. Ayer el jefe de la policía del Capitolio compareció ante el Senado, en el que aseguró que hay una mayor coordinación de información y de inteligencia entre las distintas fuerzas de la seguridad y que también han progresado mucho sobre las deficiencias que existieron en la respuesta del cuerpo policíaco del Capitolio el pasado 6 de enero. Ya han fortalecido la cantidad, no solo ha aumentado la cantidad de policías que están protegiendo la sede del Congreso estadounidense, sino que también ya están en coordinación con el FBI y con otras agencias de seguridad de Estados Unidos para prevenir cualquier ataque que pueda surgir en el futuro. Y el jefe de la policía del Capitolio aseguró que están preparados para proteger a los miembros del Congreso y evitar un suceso semejante al del pasado 6 de enero. Perfecto, Lila, muchísimas gracias por atendernos esta llamada y darnos este reporte tan completo. No, al contrario, es un gusto. Un saludo a todo el público. Gracias, acabamos de platicar con la periodista Lila Abed, ella es corresponsal de Canal de Noticias NTN 24 desde Washington.